Les quiero dar la bienvenida al Ministerio La Gloria del Cuarto Ángel, y en esta oportunidad vamos a estar cubriendo la tercera parte del tema El Continuo. En la presentación anterior hablamos de diferentes cosas que nos hablan el capítulo 8, y obviamente nos adentramos y utilizamos el diccionario de Strong para poder ver algunas de las cosas que Daniel nos enseña a través de lo que presenta en ese capítulo. Así que antes de comenzar en esta presentación, lo que vamos a hacer un breve repaso para así poder comenzar en nuestra presentación y hacer uso de esas cosas que aprendimos la vez anterior al aplicarlas en esta presentación. Así que nuevamente les doy la bienvenida y espero que estén aprendiendo y estudiando estas cosas, ya que esto es el tiempo en el cual Dios nos ha dado para poder regresar a esas sendas antiguas para poder tener ese descanso. Así que vamos a entrar en este repaso, como les he dicho, este breve repaso, donde nos dice: quiero mencionar que esta presentación, en mi opinión, es sin lugar a dudas la más importante de todas las presentaciones que ustedes han escuchado, por la razón que sobre este tema el pilar central de la Iglesia Adventista o se destruye o se establece más allá de cualquier argumento. Ahora, antes de comenzar en la tercera parte de nuestra presentación del continuo, necesitamos repasar algunas de las cosas que vimos en nuestra presentación anterior, ya que varias de esas cosas las vamos a incorporar en esta presentación cuando leamos los versículos donde aparece la palabra continuo en el libro de Daniel. Así que al adentrarnos en el capítulo 8, descubrimos que Daniel nos muestra los reinos de la tierra en su manifestación religiosa, ya que en Daniel 7 vemos a estos mismos reinos representados por bestias. Y lo importante de recordar es que una bestia es un poder político. Daniel utiliza el principio de repetición y expansión, así que dice: también vimos que los animales y términos que utiliza Daniel son términos relacionados con el santuario, pero vimos que cada uno de ellos está corrompido, lo cual los hace inaceptables para poder ser usados en el santuario. Prosiguiendo este breve repaso, nos dice: no tan solo eso, también mencionamos que la religión de estos reinos es la autoexaltación, debido a que cada vez que un reino conquista a otro, lo vemos exaltarse aún más que el poder anterior, hasta llegar al cuerno pequeño, el cual se exalta hasta el cielo. Ahora, esto está en conformidad con el testimonio de las Escrituras, ya que vimos en Isaías 14, en el versículo 13, que Satanás desea reinar o exaltarse o reinar en el trono político de Dios y en su trono religioso. Así que en Daniel 8 vemos que la religión de estos reinos es la religión de Satanás. Y esa religión de autoexaltación está ejemplificada en el continuo, ya que la raíz del paganismo es la autoexaltación. Ahora, algo que no mencioné es que dentro de esos términos y animales mencionados, también la palabra continuo aparece en forma diferente. Y debido a eso, tenemos que tratar el asunto del continuo bajo esta serie de anomalías para así poder interpretarlo correctamente. Así que ya que establecimos esto de antemano, demos comienzo a nuestra presentación. Así que esta presentación es el continuo en forma de sustantivo. Aquí damos comienzo a nuestra presentación. Vamos a leer la cita que hemos venido leyendo. Quiero enfatizar un punto para que esto nos dé la pauta para poder hacer el argumento en el cual quiero enfatizar en esta presentación. Así que dice: entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la Unión, antes de 1844,
casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Primeros escritos, la página 74. Así que aquí vemos, como ya lo dijimos, que dice que el Señor les dio el sentido correcto a los pioneros. Claro, en blanco y negro. Pero el énfasis que quiero hacer aquí es de que nos dice que la palabra sacrificio no pertenece al texto, sino que fue una palabra adherida por la sabiduría humana, la cual no tiene que estar ahí. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en nuestras Biblias y vemos esa palabra sacrificio en cursiva o en una letra diferente, te está diciendo claramente que esa palabra no se encontraba en el texto original. Y esta palabra en específico es la única de las palabras la cual la inspiración hace mención, ya que esto cambia completamente el tema o la interpretación al tomar esta palabra en consideración. Así que vamos a entrar en esto y voy a mencionar la cita que habíamos hablado en la primera presentación. Mi intención no es leerla completamente, solamente quiero hacer una observación aquí para que ustedes la vean y se den cuenta por qué es que Guillermo Miller no aceptó las interpretaciones de los gentes que en aquel entonces le habían dado, ya que él vio una diferencia aquí. Así que dice, seguía leyendo, pero no podía encontrar la palabra continuo como aparece en Daniel. Así que vemos que él se dio cuenta que la palabra continuo en Daniel aparece diferente de todas las otras veces que aparece en la Biblia. Y eso es algo muy importante de notar. Él sabía claramente que la palabra continuo aparecía varias ocasiones, de hecho alrededor de más de 100 ocasiones a través de la Biblia. Sin embargo, él se dio cuenta que única y exclusivamente en Daniel aparecía de una forma diferente de todas las demás ocasiones. Así que quiero continuar. Para los que quieran, la cita es la revista y Heraldo de enero 28 de 1858, el párrafo 11, para que ustedes puedan verificar esto. Así que vamos a ver cómo es de que el diccionario de Strong pone la palabra continuo y cuál es su significado, cómo realmente aparece en la Biblia por lo regular. Así que en el número H8548 la palabra para continuo es la palabra tamid y dice que se deriva de una raíz ya fuera de uso y significa estirar. Propiamente continuación como una extensión indefinida, pero usada solamente o más propiamente como un adjetivo constante o adverbio constante. Así que vemos que Strong, o en el diccionario de Strong, nos está diciendo que usualmente la palabra tamid aparece como adjetivo o adverbio. Así que eso es algo que quiero que nos adentremos para que vean la diferencia de cómo es de que Guillermo Miller vio esa palabra y así ustedes la puedan entender y entender la manera que por qué es que él interpretó la Biblia de la manera como lo hizo. Así que dice aquí, el continuo de Daniel. Dice, la palabra continuo aparece 104 veces en toda la Biblia en inglés, y de estas 104 veces, solamente en el libro de Daniel aparece 5 veces como sustantivo. En estos versículos, en Daniel 8:11, Daniel 8:12, Daniel 8:13, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Pero en el resto de la Biblia aparece como adjetivo o adverbio. Así que solamente en el libro de Daniel la palabra continuo aparece como sustantivo y no como adjetivo o adverbio como lo vimos que nos enseña en el diccionario de Strong, ya que es algo muy importante de entender. Así que dice en Daniel 8 del 9 al 14, nos dice, estos versículos hablan de la historia del levantamiento del cuerno pequeño, el cual surgió de una de las direcciones de los cuernos del macho cabrillo.
La palabra continuo o hatamid aparece en estos versículos 3 veces como sustantivo. Así que ahora vamos a entrar y veamos qué significa un sustantivo, qué es un adjetivo y qué es un adverbio. Y para que ustedes, los que están escuchando, los que están viendo la presentación, puedan hacer sentido de la manera que los pioneros interpretaron el continuo. Así que dice, el sustantivo es la palabra que sirve para designar personas, animales, fenómenos, lugares, objetos y en general todos los seres reales o imaginarios. Así que les doy un ejemplo en la parte de abajo, en este enunciado, donde dice el coche rojo corrió rápidamente. En este caso, el sustantivo o el enfoque de este enunciado es el coche. Y esto es aquí el sustantivo. Así que veamos la manera en cómo Daniel nos enseña la palabra continuo en sustantivo. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 8:11. Así que aquí el tema o el enfoque de Daniel es el continuo, no el sacrificio, ya que el sacrificio no existe. Fue una palabra, como ya dijimos, adherida. Y en los próximos textos o escrituras que vamos a leer, no voy a tomar la palabra continuo, no la voy a leer, ya que no tiene sentido porque no pertenece al texto. Así que aquí en esta escritura o en este versículo Daniel 8:11, Daniel utiliza la palabra continuo como el sustantivo, como el enfoque de lo que Daniel se está refiriendo. Aquí vemos la palabra continuo en forma de sustantivo. Ahora veamos lo que es un adjetivo. Dice, el adjetivo es la palabra que se añade al sustantivo para indicarnos alguna cualidad o atributo de éste, o para limitar o determinar su significado. Así el adjetivo complementa al sustantivo. Nuevamente en el ejemplo del enunciado que hablamos anteriormente, dice el coche rojo corrió rápidamente. Aquí el adjetivo es el color o la palabra rojo, ya que nos está indicando la cualidad de el sustantivo, la cual ya vimos que el sustantivo es el coche y el coche es rojo. Así que aquí en este enunciado, en este mismo enunciado que mencionamos, la palabra rojo corresponde al adjetivo. Así que ahora veamos cómo Moisés utiliza la palabra continuo en forma de adjetivo. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Éxodo 29, versículo 42. Así que aquí vemos la palabra continuo pegada al holocausto, que en este caso el holocausto es el sustantivo, y la palabra continuo es el adjetivo. Así que aquí vemos la palabra continuo en forma de adjetivo. Ahora el adverbio. Vamos a ver y entrar qué es un adverbio. Dice, el adverbio es una palabra que al unirse al verbo o a un adjetivo o a otro adverbio nos indica cómo se realizan las acciones y precisa condiciones y circunstancias de la cualidad. Así que dice que nos indica cómo se realizan las acciones. En el mismo enunciado nos dice, el coche rojo corrió rápidamente. Así que aquí vemos que el verbo es que corrió y el adverbio es que corrió rápidamente. Así que ahora veamos nuevamente cómo Moisés utiliza la palabra continuo en forma de adverbio y dice, a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con sus libaciones. Esto aquí nos enseña el adverbio o la forma en cómo Moisés utiliza la palabra continuo en forma de adverbio. Así que al entrar aquí, ahora al meternos más en detalle
a los versículos donde aparece la palabra de continuo. Como mencioné, vamos a utilizar algunas de las cosas que enseñamos la presentación anterior, y a la parte de abajo voy a hacer un comentario acerca de lo que realmente Daniel está diciendo en este versículo, para que ustedes puedan hacer sentido de cómo es que se tiene que leer realmente estos versículos, o cómo se tienen que entender en este caso. Así que en Daniel 8:11 dice: aún él, o la Roma pagana, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, y por medio de Roma pagana, fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 8:11. Aquí pueden ver las diferentes palabras y el género que estoy poniendo, el género masculino, la palabra de quitado room, el continuo en su forma de sustantivo, y el santuario que dice Mikdash, que es el santuario, de la palabra santuario, que se puede referir a santuarios paganos. Como lo mencioné, pueden regresar a la presentación anterior, la segunda, para poder acordarse de esto, y así no sean confundidos a lo que les estoy hablando aquí. Así que dice aquí en la parte del medio, dice: el continuo en este versículo es exaltado o elevado. La palabra hebrea traducida en este versículo, quitado, es rum, que más adecuadamente significa elevar o exaltar en vez de quitar. Así que dice: el paganismo fue exaltado por la Roma pagana cuando aceptaron todas las religiones de las naciones que conquistaron y las incorporaron en su templo llamado el Panteón, el cual era un lugar de adoración de sus ídolos paganos. Esto es lo que Daniel nos está diciendo en el versículo 11, que el paganismo fue exaltado por la Roma pagana. Así que aquí les enseño el templo, el panteón, que a esto se está refiriendo la palabra Mikdash, que es el lugar de su santuario. Aquí es lo que estamos viendo. Les enseño algunas de las fotos. No entraré en detalle en dar los detalles de lo que nos enseña aquí, pero sí quiero mencionar que este lugar era donde el Imperio Romano puso a todos esos ídolos paganos de las naciones, y ahí era donde todos iban y adoraban a sus dioses, y que después, cuando el paganismo cayó, la Iglesia Católica tomó este lugar y la convirtió en una iglesia de nombre cristiana, pero en realidad sigue siendo el mismo paganismo, y le puso a esta iglesia un nombre cristiano que se llama ahora la Iglesia de Todos los Mártires, y obviamente sigue siendo un templo pagano, ya que el catolicismo es paganismo simplemente con el velo del cristianismo. Así que ustedes pueden regresar aquí y ver algunos de estos datos, para que así se familiaricen y vean que la palabra que leímos ahorita de Mikdash es este templo pagano al cual se está refiriendo a Daniel a través del versículo 11. Así que prosiguiendo aquí, dice ahora en Daniel 8:12, dice: y a ella, a la Roma papal, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Daniel 8:12. Dice aquí, la palabra continuo en este versículo se encuentra en transgresión o en rebelión. Dice, la Roma papal, al entrar en la unión de iglesia y Estado, se le entregó el poder militar de parte de las naciones paganas, el cual comenzó con el rey Clodoveo de Francia en el año 496, hasta llegar al año 508, cuando el rey Arturo de Inglaterra terminó haciendo lo mismo. Esto es lo que Daniel nos habla en Daniel 8:12. Prosiguiendo, en Daniel 8:13 nos dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión, la palabra chalzón, que es la visión completa, del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario? La palabra para santuario es Kodesh, que solamente puede ser el santuario de Dios,
y el ejército para ser pisoteado. Daniel 8:13. Así que dice, la palabra continuo en este versículo es un poder desolador, al igual que la transgresión de la desolación. Este poder hace la misma obra, ya que ambos están unidos por una I, lo cual significa lo mismo que el signo más en matemáticas. Ahora quiero recargar en la parte de abajo que dice, la pregunta del ángel Gabriel al arcángel Miguel es sobre la duración de tiempo de estas dos entidades, continuo y la abominación, las cuales están pisoteando a otras dos entidades, la cual es el santuario y el ejército. Así que prosigamos, eso lo voy a enfatizar en una diapositiva posterior. Dice en Daniel 11:31, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. Dice, en este versículo el continuo es quitado y pondrán la abominación desoladora. Dice, en este caso la palabra hebrea de quitar es sur, la cual simplemente significa quitar. Dice, la oposición pagana fue quitada en el 508, y estas mismas naciones paganas pusieron al papado en el trono de la tierra. Cuando el sistema papal reemplazó al paganismo, durante este tiempo el papado renombró todos los ídolos del panteón romano y le puso nombres cristianos. También retuvo los ritos y servicios paganos al simplemente renombrarlos con nombres cristianos, y así toda esta aberración la llamó cristianismo. Esto fue la abominación desoladora. Daniel 11:31. Así que veamos ahora en Daniel 12:11, que nos dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Daniel 12:11. Dice, en este versículo encontramos la misma información que encontramos en Daniel 11:31, con la adición de la profecía de los 1290 años. Y este pasaje en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, es donde Guillermo Miller encontró y descubrió que el paganismo era lo que impedía que la Roma papal se estableciera en el trono de la tierra. Así que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Este es un pasaje paralelo a Daniel 12:11 y a Daniel 11:31. Así que en la parte de abajo nos dice, Pablo nos dice en este versículo que en su tiempo ya se estaba desarrollando el espíritu del sistema papal. Aunque Roma pagana todavía estaba en control, esto era lo que impedía que el sistema papal se revelara en aquel entonces, pero a su tiempo la apostasía tomó lugar y el hombre de pecado se manifestó. Así que veamos ahora lo que nos dice esta diapositiva. Nos habla de un serio error. Veamos qué se refiere con este serio error. Dice, el serio error de los traductores y de todos los teólogos que han tratado de entender estos pasajes es que dan por un hecho que la palabra sacrificio tiene que ser parte del texto, y eso hace que la palabra sacrificio se convierta en su sustantivo o en el enfoque, lo cual esto cambia la palabra continuo de sustantivo a adjetivo, y por consiguiente se destruye su habilidad de entender correctamente estos pasajes. Aunque los traductores no hicieron esta adición con una mala intención, sin embargo, Satanás ha capitalizado esto y ha causado gran daño a nuestro pueblo, al punto de que muchos líderes en nuestra iglesia a principios del siglo XX llegaron a abandonar su fe en el espíritu de profecía y en las verdades del santuario debido a que la hermana White enseña en primeros escritos que Dios les dio la interpretación correcta a los pioneros. Finalmente, esto
causó que muchos abandonaran la iglesia completamente. Prominentes entre estos líderes están los famosos pastores Waggoner y Jones, y algunos otros, los cuales vamos a hablar en las presentaciones posteriores. Pero ahora lo que quiero hacer es enseñarles a través de una gráfica qué es lo que los pastores o los líderes en aquel entonces vieron y por qué es de que ellos abandonaron su fe en la iglesia y en el espíritu de profecía. Eso es lo que quiero enseñarles porque es muy importante que ustedes lo vean, ya que esto ha causado que muchos apostataran y también ahora los que no regresen a estas verdades van a apostatar de su fe también. Así que veamos ahora a través de esta diapositiva que nos habla la fecha de 1844, ya sea se establece o se destruye dependiendo la interpretación que se acepte. Así que nos dice aquí, vamos a contestar ahora la pregunta del ángel Gabriel conforme a lo que dice el arcángel Miguel. Y nos dice aquí, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ese es Daniel 8:13. Y quiero leer la parte roja de donde está abajo, donde dice, la continuación del tiempo es la idea central de la pregunta, ya que el ángel Gabriel pregunta hasta cuándo durará. O sea que es de duración de tiempo y la respuesta obviamente está conforme a la pregunta. Y nos dice la parte de abajo, la pregunta de Gabriel es una pregunta de duración de tiempo sobre la visión de estas dos entidades, continuo y prevaricación asoladora, ¿cierto? Y la respuesta es 2300 días, lo cual es una duración de tiempo, le da esos 2300 días. Así que ahora veamos qué es lo que pasa si aceptamos la interpretación moderna o la interpretación que se adoptó a partir de los 1900. Veamos que se enseña, como ya mencionamos, que la que hoy en día está y se está enseñando en la iglesia y en las universidades es de que el continuo representa la administración de Cristo en el santuario celestial. Ahora, acordémonos y hagamos uso de nuestra mente y recordemos que Cristo comenzó su obra de administración en el año 31 después de Cristo. Él no pudo haber comenzado esa administración antes de esa fecha, ya que Cristo no había sido crucificado y no había ascendido al cielo. Así que, si aceptamos la nueva interpretación, tenemos que forzosamente comenzar la fecha en el año 31, ya que la profecía habla de la visión del continuo y de la abominación desoladora. Así que es sobre estas dos entidades. Y si es la administración de Cristo, entonces tenemos que aceptar la fecha del año 31 después de Cristo. Ahora a esa fecha le agregamos 2300 días, como nos dice el arcángel Miguel. Al final de ese tiempo, vemos aquí los 2300 días y al final que se iba a llevar la purificación de ese santuario. Y vemos que la fecha no nos lleva al año 1844, sino vean en la parte de amarillo que nos lleva al año 2331. Todavía más de 300 años a partir de la fecha en que estamos viviendo, que es el 2013. Esta es la razón por la cual muchos de los dirigentes en aquel entonces abandonaron su fe en la iglesia y en el espíritu de profecía y en la iglesia adventista como el pueblo remanente de Dios, debido a que vieron que la fecha que tanto se había predicado no era la correcta, ya que habían adoptado esta falsa interpretación. Así que vean que nos lleva completamente a una fecha que está más allá de lo que nosotros nos hayamos imaginado. Así que la nueva interpretación del continuo, lo que hace a la fecha de 1844, la destruye completamente sin más argumento. Esto es lo que muchos vieron y por la razón que muchos apostataron en aquel entonces
Y muchos otros también lo han hecho a partir de esas fechas en adelante debido a esta realidad, a esta verdad que obviamente hoy en día lo tenemos que sacar a la luz, enseñar el error, porque solamente así nuestro pueblo va a poder entender estas cosas. Así que ahora veamos y tomemos la interpretación original y veamos qué es lo que hace con la fecha clave de 1844. Nuevamente contestando la pregunta del ángel Gabriel, nos dice aquí, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel 8:13. Y nos dice, la pregunta de Gabriel es una pregunta de duración de tiempo, sobre la visión de estas dos entidades, continuo y prevaricación asoladora, ¿cierto? Y la respuesta es 2300 días. Así que ahora tomemos la interpretación original y veamos que la interpretación original ya la vimos que es el paganismo. Y ahí claramente podemos tomar la fecha del 457 a.C., debido a que el paganismo venía desolando al pueblo de Dios mucho antes de esa fecha. Así que a la fecha del 457 le sumamos los 2300 días, como lo hicimos en la vez anterior, al cual al final de esa fecha iba a llevarse la purificación del santuario, y eso nos lleva a la fecha de 1844. La interpretación original lo que hace, establece la fecha de 1844 sin lugar a dudas. Esta es una de las razones por las cuales Satanás se ha aferrado a que esto se debata en la iglesia y a que los teólogos hoy en día rechacen la interpretación original, debido a que las cosas que Dios nos dio nos establecen como el pueblo verdadero de Dios, pero las cosas nuevas que se introdujeron destruyen a nuestro pueblo y nos hacen absolutamente nada. Así que dice aquí, el fundamento y el pilar central. Dice, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Conflicto de los siglos, la página 405. Así que el fundamento y el pilar central, la profecía de los 2300 días, bajo la nueva interpretación que se enseña hoy en día en nuestro pueblo, en la iglesia adventista, lo que hace, destruye completamente ese pilar y ningún fundamento, ninguna construcción que se destruya el fundamento puede mantenerse en pie. Eso es lo que se hace con la nueva teología, con las nuevas interpretaciones. Y lo que tenemos que ver, lo que nos dice la inspiración acerca de la fundación de los últimos 50 años. Nos dice aquí, no dejen que ninguno destruya las fundaciones de nuestra fe, las fundaciones que fueron puestas al principio de nuestra obra, por medio del estudio de la palabra, la oración fervorosa y por la revelación. Sobre estas fundaciones hemos edificado por los últimos 50 años. Hombres suponen que ellos tienen un nuevo camino y que pueden edificar una fundación más fuerte de la cual ha estado. Pero esto es un gran engaño. Otro hombre no puede poner otra fundación de la que ya se ha puesto. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, la página 311. Así que se nos llama a contender con aquellos hombres que están cambiando las fundaciones de nuestra fe, ya que esa fundación se estableció a través del estudio de la palabra, de la oración fervorosa y por la revelación de Dios. Y esas verdades mantuvieron a la iglesia sin ningún cambio hasta los principios del siglo XIX,
que eso era parte de la herencia teológica, la cual Dios había levantado en su gran sabiduría. Las verdades que estamos hablando a través de las gráficas, esa es la fundación de los últimos 50 años. Y Satanás introdujo ese gran engaño, el cual ahora les estoy mostrando a través de las diapositivas que vimos hace un momento. Pero esto es lo que ahora tenemos que hacer. Lo que la inspiración nos llama es hacer esto, es confrontar y oponer el error. Y en el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel estamos haciendo esta obra, no porque seamos disidentes ni nada por el estilo, sino que se nos llama a levantar las sendas antiguas, se nos llama a reparar los portillos, a regresar a las verdades originales, las cuales permanecen hasta el fin, ya que Jesucristo dice que su palabra permanece para siempre. Y lo que nos dio son las verdades que el Señor Jesucristo nos reveló y las cuales nos mantienen hasta el fin. Y dice, pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia, pero como mezclan el error con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviaría las almas por senderos falsos. Dice, es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad. Así que hemos visto a través de las diapositivas que los teólogos y los maestros de a principios del siglo XX y hasta nuestros días le han puesto el sello de la verdad a esa mentira de Satanás, y ahora lo hemos estado descubriendo a través de las verdades originales que Dios nos dio como su pueblo especial, su pueblo peculiar. Esta cita la pueden ver en Testimonios para los Ministros, la página 55. Así que Dios te llama a ti también, que me escuchas, a que te opongas al error y que lo confrontes de frente, ya que esto es lo que causa la destrucción de nuestro pueblo. Nos dice claramente las Escrituras que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el conocimiento que le falta es el conocimiento de las verdades originales que Dios nos confió. Esta presentación ha sido el continuo en su forma de sustantivo. Esta fue la parte C de esa presentación en las gráficas de 1843 y de 1850. Esperamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan sido iluminados con la gloria del cuarto ángel. Les deseamos grandes